Bienvenidos al canal Estudios Bíblicos. Mucha gente se pregunta si Dios estableció leyes no solo para el pueblo de Israel sino también para otros grupos. En este video, abordaré el tema de las leyes aplicables a todos los pueblos, no limitado a los descendientes de Sem, que incluye a los judíos, sino que también abarca a los europeos, africanos y asiáticos, como los pueblos indígenas y varios otros. Después de todo, después del diluvio, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fueron los responsables de repoblar el mundo, y todos los pueblos actuales descendieron de ellos. Descubre a lo largo del video las 7 leyes de los hijos de Noé, siguiendo hasta el final donde trataré este tema con más detalle, el misterio de las 7 leyes de los hijos de Noé, las leyes de todos los pueblos. La mayoría de las personas, independientemente de su origen y país, muchas veces desconocen la historia que dio origen a todos los pueblos. Surge la pregunta, si el Dios de la Biblia es el creador de todos los pueblos, ¿cómo puedo determinar mi descendencia, ya sea africana, europea, indígena o japonesa, y con qué personaje bíblico puedo estar asociado? Según las Sagradas Escrituras, lo cierto es que el libro del Génesis en el capítulo 10 y las antiguas tradiciones judías aclaran que los pueblos no semitas, es decir, no descendientes de Sem, responsables del origen de los árabes, judíos y otros pueblos del Medio Oriente, tienen su ascendencia ligada a Jafet, hijo de Noé, y Cam, también hijo de Noé. Según estas fuentes, todas las naciones, independientemente de la región, se consideran hermanas, ya que Sem, Cam y Jafet eran todos hijos de Noé. Aquellos que ya han estudiado sobre los judíos y sus antiguas tradiciones seguramente se han topado con el término Benei Noach. Según los israelitas, judíos actuales, este término se refiere a otros pueblos, a las naciones no judías, no israelitas. En otras palabras, todos los pueblos del mundo, como los africanos, los asiáticos, incluidos los chinos, e incluso otros grupos como los pueblos indígenas, son llamados por los antiguos judíos Benei Noach. Los Benei Noach representan a los hijos de Noé, es decir, las líneas noágidas de Sem, Cam y Jafet. Las líneas semíticas se refieren a la ascendencia de Sem y abarcan pueblos del Medio Oriente, principalmente árabes, sirios, asirios y judíos. Por otro lado, las líneas jaféticas o Japet son las responsables del origen de los indoeuropeos, incluidos los actuales pueblos europeos, así como algunos otros de Eurasia. La descendencia de Cam, según las antiguas tradiciones judías y semíticas, dio origen a los pueblos africanos conocidos como pueblos camíticos. Según estas tradiciones, los hijos de Noé recibieron de Dios y de su padre Noé alrededor de 7 leyes universales. Estas leyes tenían como objetivo garantizar que los descendientes de Noé, así como los pueblos que descienden de ellos, no olvidaran los principios fundamentales establecidos por el Creador, el Dios Altísimo. En el judaísmo, estas 7 leyes, conocidas en hebreo como Shive Mitzvot y Benei Noach, también se conocen como la Alianza del Arco Iris Celestial. Esencialmente, estas leyes universales sirvieron como guía ética para asegurar la justicia y la moralidad entre los pueblos, preservando los principios fundamentales del Creador. En esa situación, estos preceptos, según la tradición judía, fueron transmitidos a Noé y su familia después del diluvio como norma para toda la humanidad. Conocemos a través de las Sagradas Escrituras y de las antiguas tradiciones judías semíticas de 2 formas únicas en que una persona puede ser salva, independientemente de su linaje o pueblo, ya que todos los pueblos descienden de Noé, y todos los anteriores a Noé descienden de Adán. En este contexto, es importante enfatizar que antes de la llegada de Cristo Jesús, el Mesías, las personas, sin importar su origen o linaje, podían salvarse siguiendo las 7 leyes de Noé.
En el caso de los israelitas, la salvación estaría ligada a la observancia de la Torá como guía de su forma de vida, creencia y fe en el Dios Altísimo. Para otras naciones, como los africanos, los pueblos indígenas, los asiáticos extremos, los chinos, los japoneses y muchos otros, estos pueblos descendientes de Cam y Jafet podrían salvarse en la antigüedad si se adhirieran a las tradiciones y leyes transmitidas por sus antepasados. En resumen, los israelitas encontraron la salvación en la observancia de la ley mosaica y la Torá, mientras que otras naciones, los Benei Noaj, pudieron salvarse siguiendo las 7 leyes de los hijos de Noé. Pero después de todo, ¿cuáles son estas 7 leyes de los descendientes de Noé, o simplemente las leyes de Noé? A partir de ahora me abordaré cada uno de ellos, explicándolos a todos vosotros. Revisemos las 7 leyes de los hijos de Noé. El primero es, Avodah Zara, que equivale a evitar la idolatría. Este es un pecado importante, quizás uno de los más grandes del Antiguo Testamento, cometido a menudo incluso por el pueblo de Israel. Otros descendientes de los hijos de Noé también cayeron en este pecado repetidamente. Entonces, independientemente del origen de una persona, ya sea africana, asiria, acadia o incluso china antigua, evitar la idolatría significa cumplir una de las leyes de Noé y seguir las leyes de Dios mismo. Por supuesto, si alguien viola las leyes de Noé, hay perdón siempre que haya arrepentimiento y la ofrenda de un sacrificio puro ante el Creador, el Dios de Noé. Muchos, como Melquisedec, Jetro, suegro de Moisés, y Job, no eran judíos ni israelitas, sino que formaban parte de otros pueblos descendientes de Noé. La segunda ley es, Birkat Hashem, que implica no blasfemar el nombre de Dios o simplemente no profanar contra Dios. Muchos pueblos a lo largo de tradiciones antiguas y diversas mitologías expresaron rebelión contra el Creador. En las tradiciones antiguas, inicialmente existía la adoración de un solo Dios, pero esta adoración fue reemplazada gradualmente y varios pueblos glorificaron a los espíritus menores. En otras palabras, la segunda ley de los hijos de Noé resalta la importancia de no profanar al Dios Creador. La tercera ley de los descendientes de Noé es, Sefichat Tamim, que implica no cometer homicidio. Muchos pueblos de la antigüedad, envueltos en guerras, batallas o intrigas, acabaron cometiendo este error. Aquellos que optaron por no practicar tal acto estaban obedeciendo así una de las leyes de los hijos de Noé. Es importante recordar que todas estas leyes tienen perdón, siempre que la persona se acerque al Creador, no repita el error y, sobre todo, se arrepienta. La cuarta ley de los hijos de Noé es Gesel, que significa no robar bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, la quinta ley destaca el Gilo Arayot, es decir, no cometer inmoralidades sexuales ni lujuria. Muchas personas en la antigüedad se involucraban en este tipo de actos, desagradando al Creador. Sin entrar en detalles, estas inmoralidades incluían prácticas como las observadas en Sodoma y Gomorra, donde la inmoralidad estalló entre hombres y mujeres, además de abarcar cuestiones como el adulterio y la traición conyugal. La sexta ley de los hijos de Noé, llamada Eber Min Achai, destaca la prohibición de maltratar a los animales o a cualquier ser vivo. Maltratar a los animales y causarles dolores innecesarios se considera un error y un pecado según las leyes de Noé. La excepción es cuando se trata de la obtención de alimentos para consumo personal, siempre que se haga de forma ética y sin crueldad. Finalmente, llegamos a la séptima y última ley de los hijos de Noé. Aquellos que siguieran y obedecieran estas leyes podrían salvarse. Esta séptima ley es, Dinim, que implica establecer sistemas y leyes basados en la honestidad y la justicia. En otras palabras, significa ser justo, no engañar, no ser codicioso y buscar la tierra de todos para uno mismo.
Más bien, se trata de negociar y dialogar unos con otros con justicia, honor y honestidad. ¿Alguna vez has oído hablar de las 7 leyes de los hijos de Noé? Aquellos que obedecían estas leyes antes de Cristo, incluso si no eran judíos de fe judía, podían salvarse. Sin embargo, es importante mencionar que las Sagradas Escrituras incluyen un mandamiento adicional que se encuentra en el libro del Génesis, el cual es universal para todos los descendientes de Noé. Este mandamiento es no comer alimentos que contengan sangre. En otras palabras, es necesario primero sacar y lavar la carne antes de consumirla, evitando así el consumo de carne con sangre y desobedeciendo a Dios. Es crucial resaltar que debido a la maldad de muchos pueblos paganos de los diversos linajes descendientes de Jafet, Cam y Sem, muchos se alejaron de la fe en el Dios de Noé. Cristo Jesús vino y se sacrificó para ofrecer la salvación, mostrando nuevamente el camino de la redención para todos los que creen en Él y obedecen sus palabras. Espero que todos hayan disfrutado de este video sobre las leyes de los hijos de Noé, porque todos somos hermanos, descendientes de Noé y sobre todo hijos de Dios. Que todos estén con Dios. Nos vemos pronto.